Europa gobierna el mundo, ahora es tu momento para hacerte rico, sé el mejor esclavista del mundo, disciplina y explota a tus esclavos. Todo esto y más en el nuevo juego, Slavery the Game. Yo soy Nicolás Loquendero y esto es, Mitos y Creepypastas de los videojuegos, parte 35. Slavery the Game, traducido al español como Esclavitud del juego, o, El juego de la esclavitud, fue un supuesto juego que saldría en septiembre del 2012, para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, además de una versión para PC. El juego estaría situado en el siglo XVII y seguiría la vida de los comerciantes de esclavos. El título fue presentado originalmente, en el programa holandés Game King, el 2 de septiembre del 2011, pero cobró popularidad de manera mundial, a través de una página web, la cual se encuentra actualmente fuera de servicio, y más importante aún, un video promocional subido a YouTube también el 2 de septiembre del 2011. El juego contaría con un mapa mundial, en el que el jugador podría desplazarse para vender y comprar esclavos. El punto que más polémica despertó, fue la promesa de que podríamos disciplinarlos y explotarlos, seguido por las imágenes de varias armas. En la descripción del video se decía que los creadores del juego eran Javelin Rex, y Creative Assembly, una empresa subsidiaria de Sega, conocida por haber desarrollado la saga de juegos de Total War. Pero tanto Sega como Creative Assembly negaron rotundamente estar asociadas al título. La polémica con respecto a la temática del juego fue tan grande que algunas cadenas de televisión europeas cubrieron el caso. Al final, un programa holandés terminó revelando la verdad. El tráiler se trataba de una campaña de marketing viral, para un documental sobre la esclavitud en Holanda. Posteriormente, uno de los creadores del documental, habló por Game Kings, y dijo que el tráiler había tenido como objetivo, el atraer a una audiencia joven. Los resultados de esta campaña, fueron que alrededor de 3.8 millones de holandeses vieron el documental el día de su estreno, superando todas las expectativas que se tenían en cuanto a espectadores, y se calcula que se ahorraron alrededor de 322.000 euros, en publicidad. Si bien Javelin Rex, el nombre de una de las supuestas empresas detrás del juego, nunca existió, el nombre es una deformación de la palabra slavernij, que en holandés significa esclavitud. En 2002, salió a la venta para el mercado americano y europeo, Animal Crossing Población en Aumento. Una versión con más fiestas y más objetos, que la original que había salido un año antes, únicamente para el mercado japonés. Se dice que entre los más de 300 personajes que esta trae consigo, existía uno llamado Brutus o Burtis, un bulldog con un modelo similar al de Booker, el policía de la primera entrega de la saga, con la diferencia, que Brutus era púrpura y que sería un NPC malvado. En caso de que Brutus se mudase a nuestro pueblo, cosas raras comenzarían a pasar. Recibiríamos extrañas cartas en código binario, los árboles plantados por el jugador aparecerían cortados, y habría basura por todo el pueblo. Brutus sería el responsable de todo esto. También se dice que él podría ocasionar varios errores que causarían que el juego se congele, como aparecer en la casa del jugador y llenarla de peces o trabar el juego al entrar a su casa. Al final, nada de esto fue real, y dentro del juego no se encuentra ningún archivo relacionado con este supuesto personaje. Basándose en este mito, en la versión francesa de Animal Crossing City Folk, y Animal Crossing New Leaf, existe un personaje que es un bulldog que lleva el nombre de Brutus. Aunque este Brutus no lleva a cabo ningún tipo de actividad malévola. Según Internet, existen 91 juegos que salieron a la venta para la Nintendo NES, sin haber sido licenciados por Nintendo. Pero sé que eso no es verdad, yo sé que existe uno más. Como sabrán, la NES fue un fenómeno mundial. Tal es así, que se estima que para 1990, el 30% de los norteamericanos tenían una NES en su casa. Lo que causó, que muchas compañías queriéndose aprovechar del éxito de la consola, lanzaran sus propios periféricos y videojuegos, algunos de los cuales, sin ser oficialmente licenciados por la gran N. Según Nintendo, existen un total de 671 juegos licenciados para la NES, número que pasaría a 677 si tenemos en cuenta los 3 juegos de Tengen Game, que fueron licenciados de manera temporal y otros más como Miracle Piano, que no fueron tomados en cuenta por Nintendo en su lista. Como medida antipiratería, Nintendo creó un chip, llamado 10 NES. Cuando el chip dentro de la NES detectase el mismo chip dentro del cartucho de un juego, este comenzaría. De no ser detectado el chip, el juego no iniciaría.
Muchas compañías que no querían pagarle a Nintendo el precio por licenciar sus juegos, o que sus juegos no habían sido aprobados por Nintendo, le añadieron a sus cartuchos la capacidad de deshabilitar el chip autentificador el tiempo suficiente para poder hacer funcionar sus títulos. Mi papá, que trabajó para Nintendo en el departamento de desarrollo y licencias, durante finales de los 80 y principios de los 90, vivió todo esto de primera mano. Mi padre me contó que un lunes de mayo de 1992, el teléfono de su escritorio sonó. Y al contestar, una voz le preguntó: ¿te gustaría ser rico? Mi padre respondió de manera sarcástica: me encantaría, ¿acaso conoces el secreto para ganar la lotería? El hombre rió y dijo: tengo algo mucho mejor. Un nuevo tipo de juego, uno que el mundo no ha visto jamás. Te escucho, dijo mi padre. El hombre se presentó como Rob, presidente de una compañía de videojuegos llamada LTO, LLC. Para ese entonces, mi papá no tenía idea que Rob era el único miembro de la compañía. Rob describió el juego en el que estaba trabajando, como un plataformero en el que el personaje principal se movía de izquierda a derecha, recolectando ítems, power-ups y peleando contra enemigos. Al final de cada nivel habría un jefe. Mi padre le explicó que Nintendo ya tenía un juego como ese y se llamaba Super Mario Bros. Por lo que quería saber en qué se diferenciaba este nuevo juego. Rob le explicó que el juego comenzaba con un joven, quien se topaba con una extraña escalera de madera, que se dirigía hacia abajo de la tierra. Tras el personaje bajar la escalera, este se daría cuenta que no puede volver a subirla. La única salida sería ir hacia adelante. Al final de cada nivel, el joven debería enfrentar a un demonio que aparecería en forma de alguien del pasado. Podría ser un profesor, un pariente, o un amigo, pero el jugador se daría cuenta que fue alguien que lastimó al personaje principal en el pasado. Tras derrotar al demonio, el personaje bajaría nuevamente por otra escalera hacia el siguiente nivel. El juego contaría con 9 niveles en total. Tras pasar cada nivel, la pantalla se volvería más oscura y los enemigos más poderosos. Rob le explicó a mi padre que para el 9º nivel, el jugador difícilmente podría ver el camino. Al llegar al final del nivel, el último jefe aparecería. El jugador finalmente entendería que contra quien había estado peleando todo este tiempo, era un reflejo de sí mismo. Tras derrotar al jefe aparecería una nueva escalera, que llevaría al jugador nuevamente a la superficie. ¿Qué pasa cuando el jugador falla?, mi padre preguntó. ¿No quieres saberlo?, le respondió crípticamente Rob. ¿Podrías decirme cómo se llama el juego?, dijo mi padre. A lo que Rod respondió casi susurrando: Leather to Oblivion. Eventualmente, Rod terminó convenciendo a mi padre de reunirse con él para mostrarle el juego. El mismo aún no estaba terminado, pero los primeros 7 niveles eran jugables. Mi padre me contó que el juego era único y que nunca había jugado un juego así. Incluso me dijo que durante las peleas contra los jefes de final de nivel, le pareció ver las personas que le habían hecho daño en el pasado. Cuando mi papá le presentó el proyecto a Nintendo, ellos se negaron a aprobarlo. En esos años Nintendo tenía una política muy estricta en cuanto a contenido violento, símbolos religiosos y desnudez en sus videojuegos. Aunque los temas que tocaba el juego de Rob y el contenido no se encontraban entre estas restricciones, fue rechazado de todos modos. Es demasiado oscuro, fue la única explicación dada. Rod quedó devastado. Él había trabajado 3 años en el proyecto. Según mi padre, Rod había tenido una vida difícil, su madre lo había criado sola, luego de que su padre fuese asesinado durante un robo. Su madre, quien había presenciado el asesinato, comenzó a sufrir de depresión y se volvió alcohólica. Pero su vida cambió cuando se encontraba en el último año de colegio. Rod encontró ese escape de la realidad que tanto estaba buscando, cuando Super Mario Bros. Salió a la venta. Tras graduarse comenzó a estudiar ciencias de la computación, y fue en sus últimos años de estudio cuando comenzó a desarrollar Leather to Oblivion. El día que su juego fue rechazado, fue la última vez que Rod habló con mi padre. Le rogué varias veces a mi padre que tratase de ponerse en contacto con él. Tal vez Rod aún contaba con una copia del juego y podría probarlo. He creído la historia que mi papá me contó todos estos años, por lo que sabía, la historia de Leather to Oblivion, el juego de NES que nunca salió, terminó el día que el juego fue rechazado. Pero ayer, me enteré que estaba equivocado. Es difícil de contarlo, pero ayer mi padre se suicidó. Fue algo que nadie de mi familia se vio venir. Mi madre fue quien encontró su cuerpo detrás de la casa, con la escopeta que usó para matarse junto a su cuerpo.
Esta noche, me dirigí al lugar donde solía pasar más tiempo con mi padre, su estudio. Solía jugar viejos juegos de NES junto a él para revivir sus días como trabajador de Nintendo. Para recordar los momentos que pasaba jugando con mi padre, agarré el cartucho de Super Mario Bros. Y me propuse a jugarlo. Cuando abrí la tapa de la consola, para mi sorpresa, había un juego dentro y se trataba de Leather to Oblivion. El cartucho era igual al de cualquier juego de NES, inclusive tenía una imagen en 8 bits de una escalera rodeada de fuego. Saqué el juego y al darlo vuelta me encontré con una nota pegada. La misma había sido escrita por mi padre y estaba dirigida hacia mí. La nota decía que el día que mi papá fue a hablar con Rob para contarle que el juego no había sido licenciado, Rob le ofreció si quería unirse a su compañía. La idea era que juntos completarían Leather to Oblivion y lo sacarían a la venta de manera clandestina. Como mi papá sabía el funcionamiento del chip autentificador de Nintendo, él sería el encargado de sobrepasar las medidas de seguridad de la consola. Mi padre aceptó y, mientras trabajaba para Nintendo, también lo hacía para Rob. 7 meses después, Leather to Oblivion había sido terminado. Un amigo de mi padre que trabajaba en el departamento de arte, fue quien se encargó de hacer la etiqueta, la cual incluiría el sello de aprobación de Nintendo. Rob le había prohibido jugar el juego a mi padre ya que aún contaba con algunos bugs. Por lo que una vez se deshiciera de ellos le avisaría. 5 días pasaron y mi padre se presentó en la casa de Rob. Mi padre pensó que Rob había decidido lanzar el juego sin él, y por ende dejarlo de lado de todas las ganancias que podría recibir. Pero lo que encontró fue mucho peor. Rob estaba muerto, asumo que fue por suicidio, ya que esa parte de la nota no está muy clara. Hay varias oraciones tachadas, que hablan acerca de Dios y el diablo. Por lo que pude entender, parece que Rob le dejó una nota a mi padre, diciendo que nunca suba la escalera. La muerte de Rob dejó consternado a mi padre. Aún así, él comenzó a obsesionarse cada vez más con el juego. Creía que lo único que lo haría feliz sería lanzar el juego. Para eso mi padre consiguió a un nuevo compañero llamado Eddie. Una noche se reunieron en el departamento de Eddie y se propusieron a jugar el juego completo. Mientras lo probaban, mi padre logró llegar al nivel 7, fue entonces cuando se retiró de la sala por algo de comer. Al regresar, encontró a Eddie muerto, y podía verse la frase Game Over en la pantalla del televisor. Él había cometido suicidio con un cuchillo de cocina. En este punto mi padre se convenció que el juego era el causante de la muerte de ambos. Yo no recuerdo mucho de esa época, ya que tan solo tenía 5 años, pero lo que sí recuerdo, es que fue en esa época cuando mi papá dejó Nintendo y comenzamos a vivir en otra ciudad. Por 24 años mi padre nunca jugó al juego, hasta ayer. Y así llegamos al final del video. Recuerda que creer o no creer es tu decisión. Nos vemos en la siguiente parte.